Hola, soy Larisa. Bienvenidos a todos a mi canal. Este es el primero de una serie de vídeos donde vamos a hablar del Reiki. Concretamente, aquí vamos a establecer un itinerario histórico donde vamos a ver los mayores hitos y además, con este vídeo quiero que entendáis qué fue lo que este señor de aquí canalizó en su momento. Ese señor es Mikao Usui, es el creador del Reiki. ¿Y qué es lo que ha llegado hasta nuestros días? Y además al mundo occidental, que es el Reiki que nosotros practicamos. Porque bueno, en cierta manera tiene algunas diferencias, pero la mayor de todas es que Usui no pensaba que el Reiki fuera solo un tratamiento de imposición de manos. Él veía el Reiki como un proyecto integral de vida, es decir, que podía afectar a todas las facetas de la vida de una persona. Entonces, bueno, para él ya os digo que era un proyecto de vida, además algo que cubría absolutamente todo, no solamente la sanación. Comentaros, como siempre, que estos vídeos se van a quedar en una lista de reproducción aquí en el canal, en Larisa Tarot. Vais a poder consultarlos cuando queráis. Por supuesto, no hay inconveniente en que compartáis, me dejéis comentarios, lo que siempre os digo. Por supuesto, si no sois suscriptores, os animo a que os suscribáis, porque en esta lista de reproducción de Reiki yo iré metiendo todo lo que yo vaya grabando sobre este tema. Y la forma más fácil de que os enteréis es que YouTube os lo notifique. Mirad, ya os comentaba que Mikao Usui es el creador del Reiki y ese señor nace el 15 de agosto de 1865. En el año 1922 sube al monte Kurama de Kioto a hacer una meditación y allí es donde adquiere en esa meditación la capacidad de canalizar la energía vital universal. Usui denomina Reiki a este sistema que está basado en utilizar esta energía vital universal para armonizar y favorecer la salud, tanto de uno mismo como del resto de personas. Tipos de Reiki hay muchos. Mirad, yo voy a destacar unos cuantos. El Karuna, el tibetano, el Kundalini, son quizás los más conocidos. Pero, ¿con qué trabajaba o qué fue lo que canalizó Mikao Usui? Él canalizó el Reiki tradicional japonés y en 1922, nada más bajar del monte Kurama, él lo que hace es que funda en Tokio la escuela depositaria del Reiki tradicional japonés. ¿Qué son los demás Reikis? Son variantes y vamos a ver por qué se producen algunas de ellas. Ese señor Usui se dedica a tratar y a enseñar al máximo número de personas, porque entiende que todo eso que él ha recibido a través de la canalización en el monte Kurama no se lo tiene que guardar, sino que lo tiene que enseñar y lo tiene que emplear en ayudar a otra gente. Ya os comentaba al principio que para él esto es un proyecto de vida integral y que él estaba convencido de que aplicar el Reiki a todas las facetas de su vida hace que su proceso de iluminación, bueno, pues sea más profundo y además vaya con mucha más fluidez. De hecho, os puedo decir que establece una pauta de vida basada en 5 principios extraídos de los poemas del emperador Meiji, de los que hablaremos en el siguiente vídeo, porque son muy interesantes y muy importantes para comprender la filosofía Reiki. Un hito en la historia de esta disciplina es septiembre de 1923. Un año después de que Usui baje de la canalización y de que funde la escuela depositaria del Reiki tradicional japonés, hay un terremoto en Tokio que devasta todo el área metropolitana. ¿Qué sucede? Bueno, hubo muchos muertos, pero también hay muchos heridos y gente que lo ha perdido todo. ¿Eso qué supone? Pues que también hay mucho sufrimiento en las personas que han quedado vivas. Usui se dedica a atender a una cantidad de gente que la verdad que no se ha podido contar porque fue muchísima,
poniendo en práctica todo lo que él había aprendido después de la canalización, y así es como se extiende el Reiki. Ese señor fallece el 9 de marzo de 1926, pero hasta ese momento ha iniciado a 21 maestros de Reiki. Uno de ellos, que es este señor de aquí abajo, de la fotografía pequeñita que hay a mano derecha, en la parte de abajo, se llama Hayashi, era un médico naval y en 1927 funda su propia escuela de Reiki, donde establece además sus técnicas propias. Ahí tenemos ya la primera variación de lo que Usui dejó. Mirad, la mujer que tenemos aquí arriba también es muy importante. Ella fue paciente primero y luego alumna de Hayashi y es la señora Takata. Tenéis que saber de ella que fue iniciada por Hayashi en la maestría en 1938 y que su nacionalidad era americana y tenía residencia en Hawái. Estos son dos puntos importantes para ver qué sucede con el Reiki de esta señora, porque mirad, ella funda la Usui Hayashi Takata, es un linaje de Reiki especial, que además es el originario de lo que actualmente aquí en Occidente nosotros consideramos Reiki. Nuestro Reiki, el occidental, ya os digo que parte de las técnicas de esta señora. Después de Takata, cuando esta señora muere, se hacen dos divisiones. Primero, estas divisiones ya en Occidente, porque ya os digo que esta señora es un poco la embajadora del Reiki en el mundo occidental, lo saca de allí de Oriente. Ya os comentaba que tiene nacionalidad americana y vive en Hawái, entonces ella lo exporta fuera del mundo oriental. Y ya en Occidente, cuando ella muere, hay una separación. Por un lado, hay una asociación de Reiki, la Alianza de Reiki, que está presidida por una nieta de Takata, que además es una de los 22 maestros que ha formado esta mujer. Y luego hay otra asociación, la Asociación Americana de Reiki Internacional, que también está presidida por una mujer, por Barbara Weber Rey, que también fue una de las maestras que formó Takata. ¿Qué sucede? Mirad, hasta 1999 las enseñanzas tradicionales japonesas no se abren a Occidente y lo hacen a través de dos personas, de Hiroshi Doi y de Fuminori Aoki. Doi es un personaje muy importante, ¿por qué? Porque este señor crea el Gendai Reiki Ho. Este es un método que trata de unificar los dos principales sistemas de Reiki. Ya os comentaba que una cosa es lo que canalizó Mikao Usui y otra cosa es las técnicas occidentales que Takata fue exportando. Entonces ya os digo que Doi lo que hace es intentar unificar esas dos corrientes, tomando como base las enseñanzas originales de Usui y añadiéndole las técnicas de Reiki occidental. Antes de seguir, tengo que haceros un inciso. Mirad, muchos practicantes de Reiki afirman seguir el mismo método que Usui creó en 1922, pero esto no es posible. Fijaros, Usui era un budista no ascético, aunque en alguna etapa de su vida sí practicara el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es una doctrina que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Esto en el caso de Usui no tenía mucho sentido porque él estaba casado y tenía 2 hijos. Entonces, él no había renunciado a esos placeres materiales. Sí que es cierto que en algunas etapas de su vida quizá lo hizo, pero bueno, pues no era un ascético total ni convencido. ¿Y qué sucede? Que cuando surge el sistema Reiki, las bases de lo que estableció Usui ya no eran las mismas, aunque sí es cierto, ya os digo, que este personaje, Doi,
intenta de alguna manera unificar un poco las prácticas, pero ya habéis visto que hay una derivación, que ahora vamos a estudiar el por qué se produce, desde que él canaliza en 1922 hasta que Takata trae o exporta a Occidente las enseñanzas Reiki. Mirad, cuando Hayashi instruye a Takata, es decir, cuando este señor que fue alumno de Usui instruye a la señora que es alumna suya, ahí ya hace la primera modificación del Reiki. ¿Por qué? Os comenté que Usui consideraba que el Reiki era un proyecto integral de vida, que se podía aplicar a todas las facetas. Bueno, pues Hayashi lo único que quería era trabajar con el Reiki, pero solamente como un método curativo, paliativo exclusivamente. Y esto es lo que él va a difundir hacia Occidente, aunque claro, con ciertas modificaciones. Takata, digamos que fue la que más modificó de todos. Y tenía sus razones. Mirad, os comentaba que Takata tenía nacionalidad americana, pero residía en Hawái y era descendiente de japoneses. ¿Qué hizo? Bueno, pues por un lado ella quería seguir con sus tradiciones familiares, pero por otro tenía que convivir entre los norteamericanos. De hecho, fijaros, ella pensó que sería bueno que los hawaianos, a principios de los años 30, porque os recuerdo que además ella ya era alumna y practicante antes de ser maestra en 1938, bueno, pues pensó que los hawaianos tuvieran la exclusividad de esta terapia alternativa, bueno, pues podía ser bueno. ¿Pero qué sucede? Pues que llega un momento en que Japón y los Estados Unidos ven sus relaciones, bueno, pues muy resentidas por el ataque aéreo a la base de Pearl Harbor. Luego llegan los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas de Hiroshima, Nagasaki. Os podéis imaginar, había tensión entre Japón y Estados Unidos. Y entonces Takata tiene miedo de que si se arrima demasiado a la corriente oriental, los Estados Unidos la deporten. Mirad, en ese momento todo lo japonés estaba mal visto en Norteamérica. Y además, si ella, lo que os comentaba, quiere introducir una doctrina demasiado oriental, bueno, pues a lo mejor puede ser considerada antipatriota. Y ya sabéis las consecuencias de eso. Bueno, pues podía haber sido encarcelada, deportada, etc. Entonces, ¿qué hace ella? Bueno, ella no quiere perder sus raíces japonesas y lo que ha aprendido sobre Reiki. Y entonces ella lo que hace es que adapta y modifica las bases del Reiki para que éste sea adaptado en Norteamérica. Lo primero que hace esa señora es inventar una historia de aquí, de Mikao Usui, una historia ficticia, donde dice que él era cristiano, fijaros, y que viaja a los Estados Unidos a aprender teología. Es más, dice que este señor es médico, no dice nada de que sea monje budista y que se ha pasado parte de su vida viajando por Egipto, China, la India, etc. Y que Hayashi, que os recuerdo que es el maestro de Takata, había sido su principal alumno y que ella, la señora Takata, era lo que quedaba de un extinto método japonés cuyo linaje había desaparecido en Japón. Digamos que ella lo que hizo fue adaptar la historia, americanizarla, quitarle ese componente de oriental que tenía. Ya veis que fabricó un personaje totalmente distinto a lo que era Usui en realidad. Incluso, bueno, pues dijo que lo que era esa tradición japonesa, bueno, pues que había desaparecido ya y que ahora lo que había pues era algo como mucho más occidental. Mirad, las prácticas de esta señora, de Takata, también fueron modificadas y adulteradas. De manera que si Hayashi lo que quería era dejarlo todo en una terapia de sanación, bueno, pues esta mujer al final lo que hizo fue que lo único que conservó del Reiki fue la terapia por imposición de manos.
Y aquí es donde nace el concepto de canal de energía vital universal, que Usui, que es el maestro que ya os comento desde el principio que canalizó todo esto, bueno, pues él no nombró nunca lo del canal. Usui lo que sí que dijo es que el ki o el chi, que hay gente que lo conoce también como el chi, surge del sanador y en ningún momento se menciona lo del canal de energía. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a través de prácticas, de esta historia que esta mujer adapta, bueno, pues para que sea un poquito más fácil, ¿no?, el asimilar por los americanos que pueda haber esa energía y que tú puedas conducirla y demás, bueno, pues ella se inventa lo del canal de energía. ¿Y qué hace esta mujer? Bueno, pues Takata amortiza sus enseñanzas porque cobra $10.000 americanos por el nivel de maestro de la época. Y fijaros que esta señora, bueno, pues debía de hacerlo como en los años 40 o 50. ¿Qué sucede? Bueno, pues que llega un momento en que el Reiki tiene que formar parte de la sociedad y tiene que ser para todos. Entonces, bueno, pues todos estos precios, estos fundamentos, criterios y demás desaparecen y cada escuela lo adapta a, digamos, bueno, pues su situación. Pero ya os digo que a día de hoy nadie te cobra $10.000 ni 10.000 euros por iniciarte en Reiki. ¿Qué os puedo decir para terminar? Pues mirad, que el Reiki Usui ha permanecido en Japón, sus linajes se han mantenido. Eso sí, desde su origen ya os comento que lo han adaptado, de hecho de ahí surgen las variantes de Reiki y bueno, ya habéis visto el trabajo que hizo esta mujer Takata, primero para que no desapareciera, para que no se extinguiera, también en parte porque temió que su vida corriera peligro, pero bueno, tenemos que nombrarla porque fue la persona que trajo a Occidente el Reiki y gracias a ella nosotros a día de hoy podemos utilizar y podemos beneficiarnos de esa técnica. Pero ya os digo, en Japón, si vais allí, probablemente el Reiki que utilicen los japoneses no se parece nada a lo que usamos nosotros. Y ya os digo que el linaje del Reiki que canalizó Usui, eso sigue permaneciendo allí. Y también ese proyecto de vida integral que este hombre quería, porque él no quería que solamente se ciñera a la curación, a la sanación por imposición de manos. Eso ya fue una cosa de Hayashi. Pero este señor lo que quería Usui es que esto fuera algo que cubriera todas las facetas de la vida del ser humano. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado la historia del Reiki. En el próximo vídeo ya iremos avanzando un poquito más sobre el concepto Reiki y a partir de ahí, bueno, pues veremos técnicas, símbolos, que podemos utilizar como cristales para potenciar el efecto, etc. Os recuerdo que tenéis las listas de reproducción donde podéis ver estos vídeos y muchos más. También recordaros que tengo una página en Facebook que se llama Esoterismo para Todos, que estaré encantada de que os unáis a mí. Allí publico los vídeos del canal, pero también lo que hago es añadir, bueno, pues posts interesantes. También comparto cosas sobre congresos, cosas también de otros compañeros que me parecen muy importantes y me gusta que se les dé difusión. Y ya os digo que os espero también en la página, en Esoterismo para Todos. Si aún no os habéis suscrito, este es el momento de hacerlo. Y como siempre os digo, gracias, gracias, gracias por estar aquí y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente vídeo.